Ya, ¿verdad? Vamos en el capítulo 13 y vamos al capítulo 14. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios. Sube un poquito, hermano. A ver, ahí está. Ahora como que falló el sonido en una bocina. No sé si es. Pero bueno, lo bueno es que son buenas bocinas, ¿verdad? Se escucha, ¿verdad? Ok, gloria al Señor. Capítulo 14, verso 1. Seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. Sobre todo que profeticen. Padre, en el nombre de Jesús, bendice tu palabra en el corazón de tus hijos. Te hemos adorado, te hemos cantado, Señor, y ahora, Señor, venimos a escuchar tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tu Espíritu pueda hablarnos, Señor, a través de tu palabra y enseñarnos, Señor, tus verdades eternas, las cuales necesitamos, Señor, diario y a diario, Señor, ocupamos, necesitamos, Señor, de tu verdad, de tu palabra, del aliento de tu palabra, Señor. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, mi Dios. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces, asiento, hermanos. Vamos a hablar de este capítulo 14, hermano, de 1 Corintios, que es un capítulo excepcional. Es un capítulo muy bonito, muy ilustrativo y edificante. Pero bueno, en base de que a veces ha sido mal interpretado, llega a nuestras personas enseñanzas que no son absolutamente bíblicas. Ahora, la introducción, a causa de esta extrema carnalidad, hermano, siguen recordándose que la iglesia de Corinto era una iglesia carnal todavía, infantil, era una iglesia de bebés espirituales. Trate de acordarse el contexto de lo que Pablo sigue escribiendo, ¿verdad? No tomamos el pasaje aislado, sino que lo conectamos al contexto de lo que Pablo está escribiendo a la iglesia de Corintio. Desde el capítulo 1, él les está diciendo, verán que son una iglesia carnal, porque son una iglesia divisiva, una iglesia que faltaban al respeto a la cena del Señor, menospreciaban a los hermanos débiles, y bueno, era un caos la iglesia de Corintio. Y ahora habla acerca de las lenguas que se suscitaban dentro de ella. Así es que vamos a esto. A causa de esta extrema carnalidad en la iglesia de Corinto, podemos estar seguros de que mucho de su hablar en lenguas era una falsificación, hermanos. Los creyentes no estaban en condición espiritual para usar correctamente los verdaderos dones espirituales o manifestar propiamente verdaderos frutos espirituales. Y esa era la realidad con la cual Pablo llega y escribe a los Corintios. Y es importante porque para nosotros como cristianos, hermanos, es muy necesario el crecimiento espiritual. Si no hay crecimiento espiritual, como dice Gálatas capítulo 5, que van a ser llevados por todo viento de doctrina, como niños fluctuantes van a ser llevados por todo viento de doctrina. Así es que es importante que los cristianos crezcan, los cristianos maduren, los cristianos vayan, hermano, creciendo en la vida espiritual. Y eso es parte de lo que vamos a hablar en esta tarde, en esta mediodía, y espero la próxima semana. Vamos al punto 1, la función de edificar, exhortar y consolar. La función de edificar, exhortar y consolar. Continúa adelante. En el Nuevo Testamento, profetizar y predicar es el mismo don. Profetizar y predicar es el mismo don. Mire, se lo leo de otra versión. Dice: busquen pues sin descanso el amor y ambicionen también los dones del Espíritu, pero sobre todo el don de comunicar mensajes de parte de Dios. Dice otra versión: procuren amar con sinceridad y pidan al Espíritu Santo que los capacite de manera especial para hablar de parte de Dios. Y esto, hermano, es lo que significa en el contexto del Nuevo Testamento el profetizar. ¿Se fijan que hoy en día, hermano, hay mucha gente que dice que son profetas? Yo lo que creo que solamente son adivinos, hermano. Son personas adivinas. Si no me malentiendan, usted dirá, pero ¿por qué descalifica esos dones de hoy en día? Créame, hermano, que no estoy descalificando nada. Simple y sencillamente estoy diciendo que cuando nosotros tenemos la palabra de Dios, nosotros como cristianos no necesitamos
necesitamos absolutamente nada más. Si tú te quedas solo en una isla, con una Biblia, incluso con un Nuevo Testamento, ¿tú crees que ese fuera suficientemente capaz de salvarte y darte vida eterna? Con un solo, es más, si te dejan con el libro de Juan en una isla solo, y ahí de náufrago, y ahí vives y mueres, créeme que el libro de Juan te puede llevar solamente él a la vida eterna. Así es que no descalificamos nada. Lo único que digo es que la gente a través de los tiempos, incluso la iglesia de Corinto, malinterpretaban algo que no habían comprendido correctamente. Vamos adelante, las lenguas del Nuevo Testamento. Las lenguas del Nuevo Testamento son lenguajes. Ya lo miramos, dice el verso 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Ahora, lenguas, la palabra lengua, si usted quiere hacer una nota ahí aparte en sus notas o en su Biblia, pero la palabra lengua que está hablando aquí el apóstol Pablo en el verso 2 viene de la palabra griega glosa, que significa, hermano, lenguaje, idioma. Por ejemplo, nosotros hablamos español. ¿Qué es el español? Un idioma. No es un dialecto. No es algo inentendible. Nuestro idioma, el español, es un idioma. El inglés es un idioma, es un lenguaje. El francés, el alemán, el chino, el mandarín, todos hay, ¿verdad? La Biblia dice que ninguna palabra carece de sentido. Dijo Pablo, porque todos los lenguajes tienen un sentido. Se inventó el español, se empezó a hablar el español y se ha ido, hermano, perfeccionando hasta el grado de hoy en día que hablamos español. Eso es la lengua. Así es que Pablo dice, porque el que habla en un lenguaje, en un idioma, o sea, está hablando refiriéndose a otro idioma del que ellos hablaban, no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, porque aunque por el Espíritu habla misterio. Y eso es algo muy entendible porque, hermano, si alguien viene aquí y nos habla en chino, ahora sí que va a estar en chino, nos habla en chino, nadie entiende. Nadie está comprendiendo lo que nos está diciendo. Si alguien viene aquí y habla en alemán, ¿le entenderemos? No. Es imposible. Él está hablando misterios. Está hablando algo que nosotros no entendemos, porque está usando un lenguaje que no es el de nosotros. Así es que yo quiero que entiendan. Quiero que entiendan esta parte. El Espíritu de Dios trajo a la iglesia lenguas. ¿Verdad que sí? Lenguas, que son idiomas. Idiomas milagrosamente hablados de una manera, hermano, espontánea para transmitir el mensaje de Dios. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, verso 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Empezaron a hablar en otros lenguajes, en otros idiomas. Déjeme decir una cosa, hermano. Si usted de repente aquí, yo estoy aquí parado y empiezo, huracán, saya, maya, soja, maja, buca. Pregunto, ¿usted me podrá entender algo? No. Pero si yo empiezo a hablar en alemán perfecto, en alemán, usted no me entiende. Pero si hay aquí alguien que habla alemán y español, entonces esa persona interpreta mi lenguaje perfecto del alemán al español, ¿me entiende? Entonces, en el libro de Hechos capítulo 2, dice la Biblia que cayó el Espíritu y empezaron a hablar en otras lenguas. Y le puedo asegurar delante de Dios que no era el huracán de Sayamaya. Lo que empezaron a hablar fue otros lenguajes, otros idiomas. Déjame decir una cosa, y eso realmente es un milagro. ¿Cuántos idiomas podemos hablar nosotros aquí así a buen tiro de piedra? Dos, ¿no? Español e inglés, ¿verdad? Pero que de repente alguien se levantara, alguien de ustedes, quien sea, espontáneamente, el hermano allá atrás, la hermana, quien sea, se levanta y empieza a hablar en francés, perfecto, o empieza a hablar en japonés, perfecto, o empieza a hablar, hermano, en ruso, un ruso perfecto. Pregunto, ¿no será realmente es un verdadero milagro?
nunca he ido a la escuela. ¿Me estoy explicando? Por eso la Biblia dice, hermano, que se sorprendieron porque hablaban otros idiomas. Ahí mismo, en Hechos 2, 7, 8. Pero sí, 2, 7, 8. Y estaban atónitos, léalo, y maravillados diciendo, mirad, no son galileos todos estos que hablan. Es como que llegaran y dijeran, no son mexicanos, guatemaltecos y salvadoreños todos estos. Dice, estos que hablan, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestro qué? Lengua en la que hemos nacido. Y dice Pablo, pero Pedro los estaban viendo cuando los escucharon hablar, no son estos galileos. O sea, ¿sabe quién era un galileo, hermano? Los galileos básicamente eran las personas menos letradas, los menos letrados, los que tenían la peor educación o casi nada de educación. Así es que, en primer lugar, es importante que entendamos que en el Nuevo Testamento, cuando la Biblia habla de lenguajes, no está hablando del huracán Sayamaya, está hablando de idiomas, lenguajes totalmente entendibles y perfectos. Continúa adelante, profetizar es más sustantivo y edificante que las lenguas. Versos 3 y 5 de 1 Corintios. Profetizar es más sustantivo y edificante que las lenguas. 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres, o sea, el que predica habla a los hombres, para edificación, exhortación y ¿qué, hermanos? Y consolación. El 4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, el que predica, edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablases en lenguas, o sea, que pudieran tener la capacidad de hablar otra lengua, pero más que prediquen, porque mayor es el que predica que el que habla en lenguas. A no ser, note esto, a no ser que ¿qué? Que las interpreten para que la iglesia reciba edificación. Tengo un audio que lo grabé, pero le he comentado a varios, incluso le comenté a mi esposa, y mi esposa, pues ella, créame que es la más crítica de mí, me dice, no te vayas a pasar de lío, por favor, pastor. Dije, me dan ganas de ponérselo a los hermanos, ponérselo y que vean que ese es el ramo general de las lenguas que se manifiestan hoy en día en el mundo actual, hermano. Y entonces está el hombre hablando en lenguas y la mujer está interpretando supuestamente. Eso está en el audio, yo lo tengo y usted lo puede buscar, busque en YouTube lenguas, interpretación de lenguas, y es básicamente lo mismo, es una copia de una, de otra, es la misma copia, no hay ninguna diferencia. El punto es que lo que ellos interpretan está mucho mejor explícito, explicado, y además es totalmente, hermano, está escrito en la palabra de Dios. Lo que quiero decir, que lo que se supone que son lenguas y sus interpretaciones no son más que palabras que se aprende la persona y subconsciente las empieza a decir, pero no tiene ninguna conexión hacia algo. Creo que Pablo está diciendo, hermano, que es más edificante predicar, porque nosotros necesitamos que se nos predique el Evangelio, la palabra de Dios, para que seamos, como dice ahí, edificados. ¿Qué dice en el verso? En el verso 3 dice que el que habla a los hombres, el que profetiza, o sea, el que predica, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Así es que cuando nosotros se nos predica la palabra de Dios, se nos edifica, se nos exhorta y se nos consuela. Así es que, hermanos, el profetizar es más sustantivo y edificante que las lenguas. El propósito de la profecía, la predicación, es el de levantar mediante la edificación, animar por medio de la exhortación y confortar mediante la consolación. Dice la Escritura que todo sea provechoso. La razón de ser de los dones espirituales es lograr algo que valga la pena espiritual y prácticamente, y están destinados a ser de beneficio a otros, ya sea creyentes o incrédulos. Y aquí hay una pregunta, mi amado hermano: ¿usted realmente siente que está aprovechando el venir a la iglesia? Sí. Eche mano, no voy a hablar de cuando usted nació de nuevo, voy a hablar de cuando usted empezó a venir a esta iglesia, de cuando usted empezó a venir a esta iglesia, de ese momento, de ese tiempo, no sé, 2, 3, 4
decir ni edificados, ni exhortados, ni consolados. La razón de los dones espirituales de las lenguas y la profecía que era predicar era para eso, para edificar, exhortar y consolar. 3. La constancia del predicar. El don del profeta es algo constante, no esporádico, ni espontáneo, ni casual. Es enseñanza constante. Por ejemplo, dice el doctor Samuel Pérez Milo, dice respecto a esto, el referendo haciendo una referencia a este pasaje de aquí, dice su comentario, dice, creyentes con el don toman hoy el lenguaje del profeta, especialmente los que tienen como misión el pastoreo y edificación bíblica de la iglesia, como son maestros y pastores. Estos toman lo que Dios revela en su santa palabra y lo aplican a la vida de la congregación, de modo que la diferencia está en que el mensaje está tomado de la Escritura, mientras que el profeta en tiempos apostólicos lo recibía directamente de Dios hasta que el Nuevo Testamento fuera completado. Así es que si nosotros ya tenemos este libro completo, pregunto, ¿le falta algo? ¿Qué le falta a la palabra de Dios? Claramente Apocalipsis dice que no le podemos ni añadir ni quitar. Así es que si usted tiene este libro completo, usted no necesita ningún otro profeta, ni ninguna interpretación de lenguas raras ni extrañas, lo que se conoce como galimatías. No necesitamos eso. Ya le dije, me está tentando que le pase el audio, me está tentando, pero es algo sumamente, usted dirá, pero eso es nuevo. No, yo desde que me convertí he oído lo mismo, ¿no? Desde que me convertí lo mismo. Dice otra carta Sayamaya y dice la que interpreta, dice Dios, yo estoy contigo. ¿No dice eso la Biblia? Sí. Y otra carta Sayamaya y dice la que interpreta, y dice Dios que no temas porque yo estoy a tu lado. ¿No eso dice la Biblia? Sí. Siempre es lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Por eso la gente ni se edifica, ni crece, ni madura, ni avanza, ni entiende, ni comprende. Llegan a las iglesias y así como llegan, se van. ¿Por qué? Porque no entienden que la palabra de Dios debe de exhortarnos a madurar. Ahora, aquí entre nosotros hay gente que no madura porque yo no sé qué pasa. Eso ya son cuestiones entre Dios y usted. No hay una madurez, pero aquellos que están recibiendo la enseñanza, la instrucción de la palabra de Dios, tienen que ir madurando a través de ella. También los dones tienen lógica y sentido común. Los que predican, estudian el pasaje bíblico, lo entienden y lo exponen a la congregación para edificar, exhortar y consolar. Jesús dijo que Él edificaría a su iglesia en Mateo 16:18. Y la pregunta es, ¿cómo va a edificar la iglesia? Pues por medio de la predicación del Evangelio, de la doctrina y de la teología. Y la finalidad es clara, como dice el verso 3, que lo leí. Pero el que profetiza, o sea, el que predica, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Así es que mi labor, la labor de los maestros de escuela dominical, mi labor mía es para edificarlos, que usted se edifique como un hombre y una mujer de Dios, exhortarlos a que continúen adelante a pesar de la lucha, las pruebas, las tentaciones, la caída, levántate, vamos adelante, exhortarlos a que continúen adelante y consolarlos si están pasando por tribulaciones en sus vidas. La labor lógica, constante de la predicación es algo que va mostrando el reflejo de la palabra de Dios en la vida de los creyentes, de los hijos de Dios. Así es que eso es lo que Pablo está hablando hacia los corintios y les está dando una instrucción. Si van a profetizar, usen el mensaje de Dios para edificarse, para exhortarse y consolarse. Pero ¿qué decían en los capítulos anteriores los de Corintios? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, ¿verdad que sí? Pero eran un desastre. Ahora, punto 2. La función de enseñar algo cognitivamente claro e inteligente. Ahí mismo 1 Corintios capítulo 14, verso 6. Vamos adelante. La función de entender el mandato de Dios. La función de entender el mandato de Dios, hermanos. Dice el verso 6. Ahora pues, hermanos, fíjate lo que dice Pablo. Si yo voy a vosotros hablando en lenguas, o sea, otro idioma, ¿de qué aprovecha si no hablaré con revelación? O sea, que me entienda, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Fíjate lo que debe de incluir el mensaje de Dios. El mensaje,
la palabra de Dios debe de entender, debe de contener la revelación, la ciencia que significa la inteligencia, o con profecía que debe de ser una exponencia, hermano, exegética de la palabra de Dios, o con doctrina o teología. La interpretación, hermano, de los lenguajes tenían que ser revelativos de la voluntad de Dios. Ahora, acuérdese de algo. En el tiempo que Pablo está escribiendo, en el tiempo de los Hechos, ellos todavía no tenían 66 libros en un libro así como nosotros. No tenían eso. Y por lo tanto, ellos no tenían a dónde echar mano. ¿Dónde echaban mano para entender la palabra de Dios? Entonces, en el principio, Dios usó profetas en el sentido de que Dios les revelaba su palabra y ellos la predicaban. El Señor les daba su palabra y la predicaban. Y aunque en ese tiempo, hermano, la predicación solamente se limitaba a predicar a Cristo crucificado, porque es lo que Pablo le dice a los Gálatas, si no me equivoco, le dice: me propuse una sola cosa, predicar entre ustedes a Cristo crucificado. En eso consistía el mensaje de Dios. No existía una extensión tan grande como hoy en día tenemos de la teología. Hoy en día entendemos, por ejemplo, la doctrina del Espíritu de Dios, la doctrina de la divinidad de Cristo, la doctrina de la Trinidad. Entendemos la doctrina, hermano, de la infalibilidad de la palabra de Dios. Entendemos la doctrina la doctrina de los tiempos futuros, del futuro que viene hacia adelante o que viene vamos hacia allá. Entendemos muchas doctrinas porque ya tenemos la palabra de Dios completa. Entonces Pablo dice: ¿de qué aprovecha si voy hablando en lenguas, o sea, un lenguaje que no es el que yo pudiera natalmente haber nacido, si no tiene un provecho sustantivo con ustedes? Romanos 6:17 dice: pero gracias a Dios, que aunque eran esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Yo he estado con pastores de los cuales después me he separado porque les he dicho: ¿sabes qué? El pastor debe de conocer doctrina y teología. Y me han dicho a mí claramente: ¿sabes qué? A mí no me hables de doctrina ni de teología. Eso solamente divide. Y en realidad sí divide, hermano. Divide la ignorancia del conocimiento. Divide el error de la verdad. Una persona, especialmente los que enseñan la palabra de Dios, hermano, desprecian el conocimiento para poder edificar al pueblo, a la iglesia, a la gente, tener la capacidad de aconsejarlos, enseñarles. Hay personas que, la otra vez te decía, hermano, cuando hace tiempo, cuando estábamos en otra iglesia, pues yo tenía mi oficina, tenía libros, y llegó un pastor, era un pastor, hermano, y le dije: ¿sabes qué, hermano? Mira, bueno, quiero bendecir tu vida. Tengo muchos libros ahí que ya no los pienso, ya los leí, muchos de ellos, ya los usé, ya los leí. Te los regalo, llévatelos para tu oficina. ¿Qué creo que me dijo el pastor? Ya se las. Digo: no, gracias, yo no leo. Yo dentro de mí pensé: pues deberías de renunciar entonces a eso. Porque imagínense, hermano, si así están los líderes, ¿cómo está la congregación? ¿O no? Es como una madre. ¿Verá que una madre, cuando está amamantando a sus hijos, verá que la madre tiene que alimentarse bien? De la misma manera, si el pastor no edifica su vida, no entiende, no comprende, no estudia, no investiga, no hace un discernimiento correcto usando las técnicas y la metodología correcta para la interpretación de la palabra, y no edifica su vida, ¿cómo va a edificar a otros? ¿Cómo va a enseñar a otros si él mismo no entiende la palabra de Dios? El problema es que como las iglesias hoy en día se han llenado de puro huracán, maya, el pastor ya le agarró, ya la sabe. Nada más me paro ahí 2, 3, 4 gritos y ya la gente se emociona, llora, uno se cae, otro ahí le hace el cuento y ya terminó el servicio y vámonos para la casa. Pero entonces la gente queda sin edificación, sin exhortación y sin consolación. Dios nos ha dejado su mensaje del Evangelio y
si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que toca con la flauta o con la cítara? La cítara era una especie de arpa, más o menos. Si la trompeta tiene su sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Amén. Fíjense que Pablo ¿qué está usando Pablo? La lógica. Pregunto, ¿Pablo era un hombre espiritual, sí o no? Pero él no descartaba su pensamiento, la cognitividad de su entendimiento, él no la descartaba, la usaba. Pablo el apóstol, en otras palabras, usaba el cerebro y decía, entiendan, comprenden esto lógicamente. Si los instrumentos tienen sonidos. A ver, suele, despiértenme ahí el técnico. El piano. ¿Qué tono es este? No, les doy un ejemplo. Mire, estos pianos, usted dirá que tienen notas específicas. Yo no puedo subirme aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué melodía podemos sacar de eso? Y es lo que hacen muchas iglesias. Se paran. No se puede sacar nada. Pero si usted agarra los tonos, de ahí pueden sacar melodías infinitas. ¿Sí me estoy explicando? Lo que Pablo está diciendo, cuando ustedes se reúnen a tocar música que nadie les entiende, porque sus lenguajes que ustedes usan son falsos. Por eso ni se edifican, ni se consuelan, ni se componen. Se lo dije, hace tiempo les decía, ¿sabe qué es lo que trae la palabra de Dios a nuestras vidas? ¿Sabe qué es lo que trae la palabra de Dios a nuestras vidas? Orden. Orden. La palabra de Dios ordena nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras vidas personales, nuestros pensamientos, nos trae orden. Pero lamentablemente a mucha gente, hermano, no le gusta el orden, le gusta el desorden. Y entonces, lamentablemente, mucha gente pierde, como que vienen a la iglesia, van a la iglesia, pero el sentido lo dejan fuera, como que dale libertad al espíritu, dicen ellos, dale libertad al espíritu. ¿Y eso qué significa? Que vas a desconectar tu cerebro, vas a desconectar tu discernimiento. Usted está ahí sentado y tiene que estar discerniendo lo que yo estoy enseñando. ¿Por qué creen que se han colado tantas herejías y tantas falsas doctrinas dentro de las iglesias cristianas evangélicas? ¿Por qué? Porque la gente está dormida, porque a la gente no le importa ni el sentido de la palabra, ni el conocimiento de la palabra. Simplemente quieren, hermano, un momento de emoción y vamos. Ese es el problema. Pero usted, cuando llega a la casa de Dios, decía el hermano hace un momento en la alabanza, y es cierto, uno de los salmos dice que cantemos a Dios con inteligencia, cantándole al Dios de toda sabiduría, al Dios de todo conocimiento, al Dios de todo entendimiento. Le estamos cantando con entendimiento, con sabiduría, con inteligencia. Señor, te adoramos porque eres el Dios de los cielos, eres el creador, eres nuestro Dios. El problema es cuando la gente desactiva sus sentidos, su entendimiento, su conocimiento, y es ahí donde suceden las más grandes catástrofes. Y no solamente eso, sino que hay un desorden, hermano, en esas iglesias. Eso es un desorden atroz. Nehemías 8:8 dice claramente, fíjate cómo dice Nehemías 8:8, y leían en el libro de la ley de Dios. ¿Cómo? Claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Así es que yo tengo que saber lo que estoy diciendo, pero usted también tiene que entender lo que yo estoy hablando. Continúa adelante, la relación funcional entre las lenguas y los idiomas. Vamos al verso 10. Verso 10 al 12. Tantas clases de idiomas hay, seguramente. Fíjate, ahora Pablo vuelve, ¿por qué toma el contexto de idiomas? Porque es lo que está hablando. Eso es lo que Pablo está hablando. Dice, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de sentido. En otras palabras, ¿cómo ustedes quieren inventar un huracán maya que tenga sentido? Si
Si hay cientos de idiomas que hay en el mundo y ninguno carece de sentido, ¿cómo ustedes pretenden que el huracán de Saya Maya tenga sentido? ¿Cómo? ¿En qué manera? Así es que Pablo dice, vuelvo a leer, ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así, el verso 2, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos. ¿Para qué? ¿Sí lo tiene, hermano? Para edificación de la iglesia. Así es que las lenguas y los idiomas tienen una conexión de entendimiento y de cognitividad. En otras palabras, usted entiende lo que hablo, yo entiendo, usted debe de entender, debe de escuchar y debe de comprender lo que yo le estoy hablando. Y yo debo de entender lo que estoy hablando. Eso es lo que Pablo está diciendo. Así es que esa es la manera correcta de interpretar estos pasajes, que nosotros debemos de saber a lo que venimos, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos hablando, de qué se trató el mensaje, de qué se trató el mensaje, de qué se trató la predicación, la enseñanza, qué nos enseñaron hoy en la mañana en la escuela dominical, qué nos enseñaron la semana pasada, qué aprendí hoy en la iglesia aprendiendo de la palabra de Dios, qué fue lo que aprendí, qué es lo que yo debo de aplicar a mi vida, qué entendí para aplicarlo a mi vida, qué comprendí para recibir consolación. ¿Qué fue lo que yo recibí de la palabra de Dios para vivir en este mundo y ser un luminar en este mundo, vivir en este mundo que cada vez más está en maldad? ¿Qué aprendí yo para ser una persona más de Dios? ¿Qué fue lo que entendí? ¿Qué fue lo que recibí? ¿Qué fue lo que Dios habló a mi vida? ¿Qué fue lo que Dios me enseñó en esta mañana? ¿Qué fue lo que Dios habló a mi corazón? Estoy pasando por una situación difícil. La predicación habló de mi situación y me enseñó qué es lo que tengo que hacer cuando estoy yo a través de esa situación. Así es que si no edifica, si el mensaje, la palabra, el idioma, el lenguaje y su interpretación no edifica, no es provechoso, no tiene ningún provecho. Jesús dijo que seríamos testigos en el mundo, ¿o no? Hechos 1:8. Fíjate lo que dijo Jesús, fíjate lo que dijo Cristo. Digo, más recibiréis, dice esta versión, pero recibirán poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí hay una pregunta: ¿cómo iban a ser ellos testigos si no tuvieran y no tuvieran el poder de parte del Espíritu Santo de hablar otros idiomas y otros lenguajes? ¿Cómo? ¿Cómo es la pregunta? En otras palabras, cuando un misionero es enviado a un lugar, lo primero que tiene que hacer es aprender el idioma, ¿no? Imagínate, te vamos a enviar, no sé, a África, te vamos a enviar a un país lejano allá, a un país árabe, te vamos a enviar. Lo primero que tienes que hacer es llegar y empezar a aprender el idioma para que puedas transmitir el mensaje, la palabra de Dios. Entonces, voy a decir esto, cuando la gente se reúne para el huracán de Saya Maya, no es otra cosa que son iglesias que viven en desorden. Viven en desorden y en rebeldía delante de Dios. Viven en desorden delante de Dios porque simple y sencillamente no comprenden el contexto de la palabra. Pero no solamente eso, sino que ¿usted cree que no ha habido debates y concilios y enseñanzas acerca de esto? Claro que no ha habido. El problema es que como la gente dice, no, pero me dijo una persona hace muchos años, pero mi experiencia no me la quita nadie. Yo voy a decir una cosa, el problema está cuando la gente pone por encima la experiencia antes que el entendimiento de la palabra de Dios, antes que el razonamiento de la palabra de Dios. Amén. Entonces las personas valoran más sus experiencias, sus emociones. A eso me refiero. Emociones no es que yo sentí el fuego, es que yo sentí. ¿Pero qué aprendiste? Nada, pero sentí. ¿Qué entendiste? Nada, pero sentí. Entonces la persona valora más sus emociones, sus experiencias, que el conocimiento de la palabra de Dios. Ahora,
en iglesias así como estas, que hacemos mucho énfasis en la palabra de Dios. Si hay gente de afuera que me diga, pastor, pero toda la gente que está en su iglesia son obedientes, no, porque hay gente en mi iglesia que ni Biblia trae, ni Biblia tiene, no tiene Biblia ni en la casa, ni en la iglesia, ni en ninguna, trae una Biblia, nunca la lee, nunca la estudia, entonces están en la misma que ellos, nada más en diferente religión, pero igual que ellos. Están en la misma situación que aquellos de los huracanes allá, pero en otro lugar, es la misma. ¿Por qué? Porque la persona que ha nacido de nuevo, tiene que anhelar, dice Pedro, claro, se lo he dicho muchas veces, dice Pedro, que anhelemos como niños recién nacidos la leche espiritual, por la cual crecemos para salvación. Así es que Jesús nos mandó a ser testigos en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y ellos dirían, Señor, me vas a mandar a la lejana África, pero ¿cómo le voy a hacer para predicarles el evangelio si no tengo el idioma? El Espíritu de Dios te empoderará para que hables en otro idioma el mensaje del evangelio. Eso era un milagro. Imagínate, te vuelvo a decir, si estuviéramos en el libro de Hechos, capítulo 2, y en este momento agarráramos, le dijéramos al hermano, ¿sabes qué, hermano? Aquí está tu ticket, vete al cono sur de África y vas a predicar a los africanos el evangelio. Y el hermano llega allá, sin ninguna preparación ni nada, estoy hablando del tiempo del siglo I, llega allá y entonces empieza a hablar el idioma africano de esa región, lo empieza a hablar perfectamente. Los africanos, al verlo, al hermano que es mexicano, dijeran, pero ¿cómo es posible que él hable nuestro idioma, él siendo mexicano? Y le van a preguntar, ¿fuiste a la escuela de África? Jamás he ido a la escuela. Pregunto, ¿no es eso un milagro? ¿No es eso algo maravilloso? Pero imagínate que el hermano llegue allá a los africanos y llegue una canga, maya, soja, maja. Se lo comen. No lo cancelan, hermano. ¿Sí me explico? ¿Qué está hablando? ¿No dice Pablo que los instrumentos no tienen sentido? ¿No dice Pablo que los idiomas tienen sentido? ¿Cómo pretendes que un huracán maya tenga sentido? ¿Cómo? Pero es que hay quien lo interpreta. ¿Quién lo interpreta? Si el que lo interpreta dice lo que la Biblia dice. Un huracán maya, dice Dios estaré contigo. Eso dice la Biblia. Y si eso dice la Biblia, ¿para qué te ocupo? ¿Para qué te necesito? Abro la Biblia hoy en día y yo tengo el mensaje claro en mi idioma, en español, para hacer la voluntad de Dios. Así es que Pablo le está diciendo, lo que ustedes están haciendo ahí no es otra cosa más que un desorden. Están haciendo algo basado en su carnalidad. Ahora, el tercer punto. La función que trabajan en el sentido y el espíritu juntos. La función que trabaja en el sentido y el espíritu juntos. Vamos al capítulo 14, verso 13 en adelante. Continúo. El sentido no se desconecta del espíritu. El sentido no se desconecta del espíritu. Verso 13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, el lenguaje, adáptese al pensamiento, a la interpretación. El que habla en un lenguaje, un idioma extraño, pida en oración poder ¿qué? Porque si yo oro en un lenguaje desconocido, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Dice el 15. ¿Qué pues? Fíjate lo que dice el verso 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Amén. Así es que el entendimiento no se desconecta de la vida espiritual. La vida espiritual es algo que es ahora innato dentro de nosotros por el nuevo nacimiento, por el haber nacido de nuevo. Así es que Pablo en estos versos, hermano, en cierta manera habla con sarcasmo, dando a entender que al limitar los cultos paganos, los hermanos de Corintio, estaban solo haciendo algo sin sentido y sin provecho, porque eso es lo que estaban haciendo los corintios, imitando cosas que no tenían provecho.
Es evidente que la edificación no puede existir aparte de la mente. La espiritualidad involucra más que la mente, pero nunca excluye a la mente. ¿Cómo se comprueba que algo es verdadero o falso, hermano? ¿Cómo lo podemos comprobar? Romanos capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio santo, vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El 2, no se conformen este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Fíjate lo que dice: transfórmense por el entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Les pregunto, ¿cómo podemos comprobar la voluntad de Dios? ¿Con qué? ¿Con qué? Con el entendimiento. No me va siguiendo, hermanos. Leer verso 2, una vez más. No se conformen a este siglo. Por eso hay muchos cristianos mundanos, carnales, porque, o sea, mandan el cuerpo vacío aquí, pero sus pensamientos están en el mundo, están pensando ya en el mundo. Y así están las iglesias, muchas iglesias están así en esa situación, ¿verdad? Están los cuerpos ahí inertes, pero el pensamiento está, el espíritu está en el mundo. No se conformen a este siglo, dice, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice Pablo. Porque a través del entendimiento tú puedes comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Efesios 4:23 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renuévense en el espíritu de vuestra mente. Colosenses 3:10: y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Así es que la Biblia nos enseña que no solamente debes de traer tu cuerpo inerte. ¿Por qué el católico va cada domingo a misa y nunca cambia? ¿Por qué? Porque nada nos manda el cuerpo. ¿O no? Aburrido, cansado, enfadado, hasta crudo lo manda, hermano, va a crudo a misa. Llega crudo a misa. Borracho, tomado, ahí llegan. Pero la vida católica es un desastre, ¿verdad? Ahí salimos todos, gracias al Señor. ¿Pero por qué? Porque el entendimiento, el razonamiento, el conocimiento, como que no existe ahí. Como que, yo lo que quiero es que termine para irnos. Así hasta los ojos vidriosos se les ponen, hermano. O sea, estás pensando solamente en que terminemos para irnos, porque ya cumpliste, ¿verdad? Ya cumplí, ya fui, ya qué, ya cumplí. Pero entonces la vida queda igual de vacía, igual de infructífera. Vidas que no tienen sentido. Mira, hermanos, como esas personas, yo ya ese tipo ya lo agarré desde ejemplo, de modo, se apareció por aquí, ¿verdad? Ese hombre y empezó a pedir dinero prestado a todo el mundo. Le dije, hermano, ¿sabes qué? Dile que se vaya, no quiero que si viene, me voy a poner vergüenza delante de todos. Ya no regresó el tipo. Pero quiero que te diga una cosa, como ese tipo están saturadas las iglesias. Pregúntame que aquí quién se pase de vivo que ande pidiendo dinero prestado nada más por pedir prestado y que no lo pague. Pregúntame si hay alguien así. En 2, 3, en 1, 2 por 3 lo pongo en la calle. Esas personas, te ves una cosa, ¿tú quieres conocer a alguien? Nada más que el primer día que te conozca, que te pida dinero prestado. Si te pide dinero prestado los primeros días, ya hay un poco, no rojo, rojísimo, hermanos. Pero de esas gentes, ahora pregúntale, ¿cuántos años tienes de cristiano? Ya tengo 20 años de cristiano. Tienes 20 años de falso cristiano. Porque el cristianismo, hermano, es un cristianismo que es espiritual, pero también es un cristianismo inteligente, entendido, que discierne, que comprende. ¿Sabes qué? Esto es verdad o esto es mentira. Mateo 22:37 dijo Cristo:
la F y la J, ¿no? Entre la F y la M. Porque no piensan que la escuela es para jugar. Y entonces, imagínate, viene el fin de año y andan apuradísimos para alcanzar la mínima de grado para pasar. ¿Por qué? Porque todavía no la pasaron jugando. Pero ese es el problema, que vamos a la escuela, vamos a la iglesia, va el cuerpo, pero ni el espíritu, ni la mente, ni el entendimiento llega. Entonces, por eso es que no hay esa vida, hermano, transformada. Por eso es que no hay esa carencia de frutos en la vida de la persona. Continúa adelante. La iglesia no es un escaparate, es la casa de Dios. ¿Explico? Sí. Se usa el sentido para hablar y para entender. ¿Amén? Verso 16. Se usa el sentido para hablar y para entender. Algunos te preguntaban, pues ya nos queremos así, tú recordando. Verso 16. Ya mejor tomo miedo para acá, ¿no? Porque me miran feo. Verso 16. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Hermanos, si ahorita, hablando en español, un español semi-perfecto, ¿no? Porque siempre está nuestra lingüística de barrio, ¿verdad? Siempre, pero hablando en español semi-perfectos, ustedes entendiendo un español perfecto, les aseguro, les garantizo, que dentro de 2 horas les llamo, hermano, ¿de qué prediqué? Uy, pastor, espérame tantito, déjeme buscar mi nota. ¿Verdad que absorbemos muy poco? Hablando en español, entendiendo en español, cantando a Dios en español, absorbemos muy poco. Y los que nos visitan por primera vez, fíjate, ¿se recuerdan los primeros que visitó usted en la iglesia? No entendía ni papa, ¿verdad? ¿De qué están hablando? Pero poco a poco va entendiendo. Ahora imagínate, si yo me agarra canta, saya, maya, ¿qué es lo que dice aquí Pablo? ¿Cómo va a decir amén si no te está entendiendo? Si no está comprendiendo lo que estás explicando, ¿cómo va a decir amén? Entonces Pablo dice, usen el sentido para hablar, pero también para entender. Ahora sí, vamos adelante. Esa es la razón por la cual, vuelvo a reiterar, la razón por la cual hay tanto desorden en muchas iglesias. Entonces vienen ellos del desorden, y vienen aquí, y los ven así, medio, bien calmaditos, bien seriecitos, así, medio silenciosos, medio, hasta algunos los vieron que se voltean, no sean católicos este lugar. No, es una iglesia presbiteriana tradicional. No, y las iglesias presbiterianas del siglo XVI eran catedrales hermosas, ya se los llevó el tiempo, pero es una iglesia. Entonces, vienen esos del desorden y llegan aquí y dicen, no, aquí les falta fuego, no. Les falta algo a sus hermanos. Se están muriendo, mira, estoy aburridos y dormidos. No, que se duermen y se aburren, son los inconversos. Los que han nacido que no están bien vivarachos, cachándolos nada más. Escúchame, vienen ellos y no les gusta esta tranquilidad, no les gusta esta pasividad. Yo los he mirado cuando nos visitan, están súper aburridísimos. Ay, se van y nunca vuelven. Pero el problema es, hermano, que esas formas de vivir el cristianismo conducen tarde que temprano al desorden. Al desorden. Ahora sí, vamos adelante. La iglesia no es un escaparate, es la casa de Dios. Verso 18 y 19. Dice, doy gracias a Dios que abre lenguas en otros idiomas más que todos vosotros. Pero en la iglesia, fíjate lo que dice Pablo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para edificar también a otros que 10,000 palabras en idioma extraño. ¿Qué tremendo? Pablo aquí
lenguas más que todos vosotros. Pablo hablaba otros idiomas, era un políglota, por si no sabía. Algunos creen que Pablo hablaba por lo menos 4 o 5 idiomas, hermanos, fluidos. Era un hombre súper preparado. Pero él prefería hablar en griego como su lengua principal y el hebreo como el idioma secundario. Segundo, Pablo prefería el entendimiento antes que la confusión. Lo dice en el verso 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, dice Pablo. Pablo sabía que la iglesia es, hermano, ¿y qué es la iglesia? Es el cuerpo de Cristo, ¿o no? Ustedes son el cuerpo de Cristo. Efesios 1:22 dice, y sometió toda cosa bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Es el soporte de la verdad. La iglesia es el soporte de la verdad. Dice 1 Timoteo 3:14, dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo sabía que la iglesia es la congregación de los primogénitos. Hebreos 12:23 dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Entonces la iglesia, la congregación, no es cualquier lugar, no es un escaparate, vuelvo a decir, es la casa de Dios. Y Pablo dijo que prefería hablar 5 palabras entendibles, comprensibles, con sentido y dignas de ponerse por obra. Y tercero, Pablo prefiere enseñar algo a otros. Pablo prefiere enseñar algo a otros, hermanos. Lo dice en el verso 19. Prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros. Pablo tenía una preocupación que era enseñar la palabra de Dios a la gente. Ese era el punto. Hoy en día parece que eso ya no es lo prioritario dentro de las iglesias. Ya no es lo primordial dentro de las iglesias, la enseñanza. Continúa adelante. Con el sentido entendemos y con el espíritu obedecemos. Con el sentido entendemos y con el espíritu obedecemos, hermanos. Dice Pablo una vez más en el verso 19, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. La vida espiritual es conocer a Dios en el entendimiento de su palabra. O sea, tú entiendes la palabra de Dios y vas conociendo a Dios. Proverbios 16:20. Fíjate lo que dice Proverbios 16:20. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. El entendido en la palabra hallará el bien. Así es que el hombre, el ser humano, conoce a Dios por medio de su palabra, lo conoce. Por ejemplo, sabemos que Dios es eterno. ¿Por qué conocer? Porque sabemos que Dios es eterno. Creemos que Dios es omnisciente. ¿Qué es omnisciente? Que Él lo conoce todo. ¿Por qué lo entendemos? Por su palabra. Por su palabra es que comprendemos todas estas cosas de Dios. El Espíritu obedece a lo que entiende, y eso es, hermano, glorificar a Dios. Jeremías 9:24 dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, y hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Así es que, si hay algo que tú puedas alardear, sea el que conoces y entiendes a Dios por medio de su palabra. Lee su palabra y comprendes a Dios, entiendes a Dios. Por ejemplo, ¿verdad que hay libros de ciencia? Hay libros de física, hay libros de matemáticas, hay libros para todo. Hay libros de música. ¿Te quieres aprender a un instrumento? Hay libros que te enseñan cómo aprender a
tocar los instrumentos, te enseñan, te dan paso a paso. De la misma manera, tú quieres conocer a Dios más a profundidad, estudia la palabra de Dios, estudia la Escritura y no desactives tu entendimiento. Y termino leyendo lo que dice Pablo en 1 Corintios 14:15. ¿Qué pues? ¿Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento? Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. No solamente tienes que poner tu sentido para entender lo que yo estoy hablando, sino que también tienes que poner tu sentido cuando estás cantando, cuando estás adorando a Dios, cuando estás exaltando al Dios de los cielos. Termino con unas preguntas para la próxima semana. ¿Las lenguas eran señal de madurez o de inmadurez? ¿Qué debe de hacer la iglesia cuando se está exponiendo la palabra de Dios? ¿Pueden o deben las mujeres participar en la enseñanza de la palabra de Dios? Esas son preguntas que espero en el Señor las podamos contestar la próxima semana. Concluyo. Todo lo que Dios ha hecho tiene un porqué y un para qué. Así como todo funciona con una inteligencia y sabiduría de Dios, así su iglesia también tiene la misma función de entendimiento y sabiduría, porque ella es el baluarte de la verdad. Espíritu y mente deben ser edificados y educados en la palabra de Dios, el conocimiento de nuestro Dios, en la sabiduría que nos lleva al temor a nuestro Dios. Su palabra es espiritual, pero también es verdadera. Las galimatías, si no sabe, a eso se refiere con el huracán Dasaya Maya, así como se le conoce en el contexto lingüístico. Galimatías no tienen valor, no tienen sentido, no tienen ningún poder edificativo sobre la gente, no hay nada. Y se lo puedo comprobar a quien sea en esta tierra, a quien sea, que diga yo sí hablo lenguas y mi esposa, mi esposo, mi hermano interpreta las lenguas. Quisiera que me comprobara que su lenguaje es legítimamente bíblico, espiritual y que tiene realmente un sentido de valor para la iglesia. Así es que todas esas cosas se desechan porque tenemos la palabra de Dios que nos edifica. Bueno, cuando estamos despiertos, ¿saben, hermanos? Nos edifica, nos consuela, nos habla nuestra vida, nos habla y nos trae entendimiento a nuestra vida para crecimiento. Vamos a orar, iglesia. Voy a invitar a que se ponga de pie y vamos a orar a nuestro Dios.